Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes y a aquellas personas que van a traer las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy traemos un mensaje que esperamos que sirva para nuestra edificación y para el bien de nuestras vidas. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Dios el que realmente guíe cada palabra que salga de mi boca. Sí, Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú bendiga a cada persona que recibe este mensaje, Señor, en cualquier parte del mundo que esté, y también a los que estamos aquí presentes, Señor. Que nos ayude a valorizar tu palabra, Señor, y a retener en nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Prepara las mentes y los corazones de aquellos que vamos a recibir tu palabra, Señor. Prepáranos, Señor, para recibirla y para sacar el mayor beneficio, el mayor fruto de ella, Padre Santo. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Al mensaje que traigo hoy le he puesto por nombre Dios y Padre. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, del versículo 11 al 32, ahí hay una historia hermosa, muy hermosa que todos conocemos. Incluso aquellas personas que no son cristianas conocemos esta historia. Y es la historia nada más y nada menos que del hijo pródigo. Nosotros vamos a ver, el hijo pródigo no siempre estuvo con el padre, por eso es que es la historia del hijo pródigo, y él estuvo separado del padre un tiempo. Todo el tiempo que él estuvo separado del padre fue producto de su propia decisión. Él tomó la decisión de separarse de su padre, él tomó la decisión de irse de su casa. Y no solamente tomó la decisión, sino que tomó acción sobre la decisión que él había tomado. Y así lo hizo. Eso nos narra la historia. Ahora, la historia también narra que el padre nunca le echó de su casa. El padre nunca lo cortó de la familia. El padre nunca dejó de ser un padre para él. El padre respeta la voluntad del hijo pródigo, aunque sabía que la decisión de su hijo no era la correcta, era una decisión mala. Pero él dejó que el hijo experimentara por sí mismo qué era vivir fuera de la cobertura de su padre, fuera de la protección de su padre, fuera de la bendición de su padre. Él dejó que el hijo experimentara por sí mismo para que lograra valorizar aquellas cosas que tenía, de las cuales él disfrutaba y participaba cada día, sin tener en cuenta cuán grandes bendiciones él tenía al vivir bajo el amparo de su padre. Vamos a leer a partir del versículo 11. Esto es una enseñanza de Jesús, es una parábola de Jesús. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno
de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una historia hermosa, maravillosa. Vamos a dejarla aquí. Habla en un contexto, realmente está hablando de la salvación, de la gracia que Dios extiende a los gentiles, porque en el tiempo en que Jesucristo viene, los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías, según su visión, solamente para la nación de Israel, el cual viene a libertar a Israel y a ponerla en un lugar privilegiado entre las naciones, porque va a ser la nación a través de la cual va a reinar el Mesías, lo que Dios ha prometido en la Biblia a su pueblo, a la nación de Israel, que era su nación, su pueblo en aquella época. Hoy, la nación de Israel, bíblicamente, como Dios la ha enseñado, no es solamente aquella nación que Él escogió, sobre la cual hay promesas, pero si lo miramos desde un punto de vista bíblico, ha dejado de ser nación de Dios, la nación espiritual de Dios. Estoy hablando, no la nación física, sino la espiritual. Porque la espiritual, la celestial, está compuesto por aquellas personas que están alineados a la voluntad de Dios. Y hoy en día no hay personas más alineadas a la voluntad de Dios que aquellos que han recibido al Mesías, a Jesucristo, como Señor y Salvador de sus vidas. Toda persona que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, no importa si haya nacido en Israel, si es israelita más puro en el linaje que pueda conocerse en el mundo entero, pues no está alineado a la voluntad del Padre. Eso es la verdad más grande. No por nacer en una nación y pertenecer a una casta, a un linaje, tú tienes las puertas de los cielos abiertos. Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la puerta. Y el que no entre por él, pues no va a entrar al reino de los cielos. No va a pertenecer a ese reino. Sencillamente va a ser descajado, como nos muestra la palabra de Dios, del tronco principal. El olivo que dice que es el verdadero, el que no es silvestre. De ese olivo verdadero del cual tenemos que tomar, del cual tenemos que alimentarnos, va a ser descajado aquel que no reconozca a Jesucristo como Mesías, como Señor y Salvador. Va a ser cortado. Y los que lo reconozcan, aunque hayan nacido en olivo silvestre, aunque no hayan pertenecido a la nación de Israel, aunque hayan sido gentiles, pues van a ser insertados en ese tronco. Van a ser insertados en esa nación y son los que ahora van a formar parte de la nación del Israel de Dios. Y esto suena extraño, suena como una controversia, suena como que estamos cortando a los judíos. No he dicho eso. Sobre la nación de Israel hay promesas que se van a cumplir, promesas para los últimos tiempos, y que estamos viendo y que estamos a la expectativa de promesas finales, porque es el reloj profético de Dios. Por lo tanto, todos los ojos de todas las personas que esperan el regreso, la segunda venida de Jesucristo, tenemos puestos los ojos sobre Israel, sobre las profecías bíblicas, porque sabemos que se van a manifestar a fin de los tiempos. Pero es muy importante saber que en estos momentos los que pertenecen a ese Israel de Dios, al verdadero Israel de Dios, son aquellos que están bajo el linaje de Jesucristo. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pues no estás ahí. Los tiempos cambiaron. No es lo mismo antes de Cristo que después de Cristo. Cuando Cristo vino como el Mesías, pero no ha dejado de ser Señor. No ha dejado de ser rey. Él viene como el Mesías, como el Cordero de Dios. Viene a humillarse delante de los hombres. Viene a tomar una actitud de humillación, de Salvador. Pero eso no quita de que haya dejado de ser Dios. Es el verbo hecho carne, pero es Dios. Es el verbo hecho carne, pero es Señor. Y si no lo recibes como Señor y como Salvador, pues no estás recibiendo el regalo de Dios, pues te estás apartando de la voluntad de Dios, pues
has comenzado a hacer tu propia voluntad, pues has comenzado a caminar tu propio camino, pues has comenzado a establecer tus propias reglas, pues has comenzado a establecer tu propia religión que se aparta de la voluntad de Dios. Es lastimoso decirlo así, pero es real. Amamos a la nación de Israel, oramos por ella, porque a través de ella vino el Mesías. Ciertamente la salvación viene de los judíos, como nos muestra la palabra de Dios. Viene de ellos, porque de ellos, a través de esa nación, venía el Mesías. A través del linaje, nada más y nada menos que del rey David. Vino, se mostró, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, el hijo pródigo tomó los bienes y se fue. Esto es una enseñanza muy hermosa que nos sirve para todos, sobre todo aquellos que somos padres. Nadie sabe lo que es ser padre hasta que no tiene un hijo. Y nadie sabe los dolores de cabeza que provoca tener un hijo hasta que no eres padre. Y nadie comprende los dolores de cabeza que le dimos a nuestros padres hasta que no comienza a tener dolores de cabeza producto de aquellos que te provoca tu propio hijo o tus hijos. Porque es así. Y el hijo decidió irse de la casa de su padre. Esto seguro que para el padre no era una noticia buena, porque el padre sabía que al estar en su casa, el hijo estaba bajo la cobertura del padre, que lo amaba. Y nadie lo iba a amar mejor que él, ni más que él. Estaba bajo la protección de esa casa. Nada podía tocar al hijo, porque estaba bajo una protección. Imagínense, un rey no solamente tiene autoridad, sino tiene una armada, tiene un ejército que protege al rey, y protege al reino, sobre todo a la casa del rey, a los descendientes del rey. Entonces nada le iba a pasar al hijo mientras que estuviera allí en la casa del padre, mientras que estuviera bajo la cobertura y la protección del padre. Pero además de eso tenía la bendición del padre. Como hijo del reino, todas las cosas del reino pues también le pertenecían. Él podía participar de todas las bendiciones del reino. Pero el hijo se llenó los ojos del mundo, de las promesas del mundo, de las cosas del mundo, lo sedujeron. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues pidió lo que le correspondía y se fue de casa. Se fue. Tomó la decisión de irse. Al principio, cuando tú te vas con bienes, que son las cosas que tú reclamas de tu herencia, lo que me corresponde, el padre se lo dio. Ok, toma, eso es lo que tú dices que es tuyo. Y ese fue. Pero cuando llega al mundo, dice que allí desperdició todos sus bienes. Todos los desperdició en orgías, en fiestas. De mala manera desperdició todos los bienes. Cuando tú tienes bienes, cuando tienes riqueza, siempre aparecen muchos amigos. Aparecen muchas amistades, aparecen muchas personas que te quieren mucho. Y cuando se habla de fiesta, pues aparecen más. Cuando se habla de fiesta, de pasarla bien, en mi país se dice gozadera. Vamos a sentirnos bien, vamos a emborracharnos. En este mundo hoy inclusive hay muchas cosas peores. Hay orgías, hay drogas, hay borracheras, hay no sé cuántas cosas. Y en el mundo antiguo también esas cosas existían. Lo que hoy se está recrudeciendo esa maldad. Se está intensificando esa maldad. Porque incluso se está apoyando en los avances tecnológicos para incrementar esa maldad, para hacerla más agresiva y para hacerla más violenta. Pero ya en lo que es la caída moral y espiritual del hombre, las cosas que suceden hoy pasaban también en la antigüedad. Y este hijo pródigo pues se mezcló en ese mundo, se metió en ese mundo de maldad y de tinieblas y de mentiras, que seduce, que se muestra muy bonito, porque si no se muestra bonito y no seduce, pues no va a atrapar a nadie. Es un mundo de mentira donde su amo y señor es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás el diablo, que es el padre de toda mentira, que sabe seducir, que sabe engañar. Y este hijo pródigo se enredó justo en un mundo de tinieblas y de mentiras, donde los valores de la moral humana están completamente destruidos, caídos, están quebrados, que no existen, se puede decir prácticamente,
Y allí fue a parar el hijo pródigo. Toda persona que camine en un mundo como este, pues camina en un mundo que está plagado no solamente de maldad, sino también de injusticia. Porque todo lo que está fuera de lo justo, pues también se constituye injusto. Y allí no vas a recoger otra cosa que decepción, dolor, fracaso, caída. Es normal que cuando gastas tus bienes de manera incorrecta, pues tu pobreza va a venir y va a venir de una manera violenta, agresivamente violenta y destructiva a tu vida. Ahora, en el Salmo 42, nosotros vemos allí cómo el salmista dice en ese versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nada mejor para describir una situación donde se encuentra una persona que toca fondo. Y ahí estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo había tocado fondo. Fíjate que cuando leímos el pasaje dice que él codiciaba comer de la comida de los cerdos. Si tú conoces el contexto de los judíos, los cerdos son considerados animales inmundos que ni siquiera ellos se pueden comer. Ellos no participan de comidas que tengan carne de cerdo. Sin embargo, este joven, este hijo, él anhelaba comer de la comida de los animales que para ellos se consideran inmundos. Ya esto habla de una persona que había sido tan golpeada y que había caído tan profundamente, como narra aquí el Salmo, en un pozo cenagoso, un pozo que describe que es profundo, pero que su suelo incluso no es firme, es cenagoso, y que mientras más tú intentas salir de él, lo único que provoca es que te hundes más. En esa condición estaba el hijo pródigo. Él había llegado a un punto que no podía ser más oscuro en su vida. Y ahí es donde él comienza a comparar, y ahí es donde él comienza a valorar las cosas que tenía y que perdió. Las cosas que tenía y las perdió por haberse ido de la casa de su padre, por haberse ido debajo de la cobertura del padre, por haberse ido debajo de la bendición del padre. Había perdido todo lo que tenía. Un día, ahora estaba en una condición completamente contraria y adversa a lo que él siempre había conocido cuando estaba en la casa de su padre. Pero ¿qué dice? Puso mis pies sobre peña. Aquí está hablando del único que te puede sacar de ese pozo cenagoso de una manera triunfante y enderezó mis pasos. Aquí describe, aquí hay una descripción detallada. Es decir, pasas de una condición de completa oscuridad, pasas de una condición de una caída, que estás en una posición de una caída lo más bajo que puedas tener, de la condición más terrible que tú puedas experimentar, a estar en una posición firme. Aquella condición inestable y terrible en tu vida cambia para estar en una posición firme, pero en la peña ya no hay fango. Tus pies ahora ya no van a estar más embarrados de fango. Dice, y enderezó mis pasos. No solamente te saca de las tinieblas, no solamente te saca de la podredumbre, sino que también endereza tus pasos. Te da un nuevo propósito en tu vida. Cuando nosotros vemos en el pasaje del hijo pródigo que le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice, sacar el mejor vestido y vestirle. Seguro que el hijo estaba en andrapos, estaba
todo sucio, los vestidos de aquellos estaban viejos, maltratados. No parecía el hijo que se había ido de casa, bien vestido, era otra persona. Y el padre dice, sacar el mejor vestido y vestirle, y pongan anillos sobre su mano y pongan calzado en sus pies, endereza sus pasos, nuevamente lo recibe como hijo. El padre nunca dejó de ser padre para él. El padre nunca lo trató como un bastardo ni como un abortivo. El padre siempre fue un padre para él. Pongan anillo en su mano. Le devuelve la identidad de hijo del reino que él abandonó. Le está dando nuevamente la identidad. Lo está recibiendo de nuevo para atrás como hijo. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros vamos al Salmo 142:7, allí dice el salmista, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y justamente esto es lo que está pasando aquí. No solamente el alma fue sacada de la cárcel, no solamente fue sacado del pozo cenagoso, sino que sus pies son limpiados, sino que es puesto un vestido nuevo, que es puesto calzado, que es puesto anillo, que es de vuelta la identidad que había perdido. Este hijo había perdido su identidad en aquel mundo que no le pertenecía, al cual él no pertenecía ni le correspondía. Él había perdido su identidad a tal punto de que se consideraba menos que lo que ellos consideraban el mundo. Él deseaba comer de lo que comían los animales que para ellos eran inmundos. Su identidad se había perdido completamente. Él se consideraba menos que un jornalero en la casa de su padre. Y le está pidiendo al padre como súplica, como algo muy bueno que el padre le va a dar, como una misericordia grande que va a recibir al padre, que lo trate como a uno de sus jornaleros. Lo que menos él se esperaba es que el padre lo recibe como hijo y que lo trata como hijo y que le regresa para atrás su identidad de hijo. En el Evangelio de Juan, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le ha dado la potestad, el mismo Dios, de ser llamado hijo de Dios. Te han puesto identidad de hijo. Si has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes una identidad de hijo del reino celestial. Y el Padre celestial, que nunca dejó de ser Padre, porque tú tienes que entender una cosa. Cuando Dios le dijo a Adán que si él comiere del árbol que le dijo que no comiere, la fruta que no comiere, pues ese día él iba a morir. Pero Dios no dejó de ser Dios para Adán. Y Dios no dejó de ser Padre para Adán. Es Dios y Padre de la creación. Adán murió, ciertamente. Murió espiritualmente. Pecó, cayó. Y la humanidad quedó marcada ahí. Pero Dios ha seguido bendiciendo a la humanidad. Jesucristo nos enseña que es un Padre, que es un Dios justo, que hace salir su sol sobre malos y buenos. A ambos los bendice, a ambos le da la posibilidad cada día de un nuevo día, de que ese día sea un nuevo día para ellos y que ellos puedan, si así lo desean, cambiar cada día, ser mejor. Los que están en camino de luz cada día, irnos renovando, irnos cambiando. Dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Los que viven en tinieblas, que decidan salir de las tinieblas, que decidan acercarse a Dios, que decidan reconciliarse con Dios, que decidan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Los que se han apartado. Porque hay muchos dentro de la iglesia que se han apartado. Es triste tener que reconocerlo. Conocieron a Cristo, caminaron y por X motivo, no vale la pena mencionarlo. Todo el mundo tiene un motivo, todo el mundo tiene una razón. Se apartaron de la iglesia. Dice que por haber
crecido la maldad, el amor en el corazón de muchos se enfriará. Esta es la verdadera razón por qué las personas se apartan de la iglesia. Porque el amor de Dios que hay en sus corazones se enfría y ellos terminan apartándose. Si dejas que el amor de Dios se enfríe en tu corazón, vas a terminar apartándote de la iglesia y siempre vas a estar con una desilusión y con una queja en tu corazón. Porque has dejado que ese primer amor se apagara, que ese primer amor dejara de ser en tu corazón. No importa lo que pase. Jesús no tiene la culpa de las cosas de los hombres. Dios no tiene la culpa de las cosas de los hombres. No importa lo que pase en tu vida, en el alrededor de tu vida. Aférrate a la fe. Aférrate a la cruz. Aférrate a la promesa. Aférrate a Jesús. Y permanece fiel. Porque el que permanece fiel, ese recibirá la corona de vida. Tienes que tener en cuenta que nos cansamos. Justamente la maldad es un azote y provoca que te canses. Ya sea que camines en camino de bien o ya sea que te hayas apartado. Mira lo que dice en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ciertamente habla de las personas que permanecen fieles. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen ninguna. Pero si has caminado también, escucha, porque esta palabra, esta promesa está dentro de un contexto donde hay una nación que no ha sido fiel a Dios, donde hay una nación que ha caminado sus propios caminos y que Dios la está confrontando. Y al final habla en 3 versículos que se refiere a personas que han sido fieles en medio de la infidelidad de una nación, y le dice esto: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen ninguna. Pero también hay promesas en esta nación que Dios está confrontando de que ya el tiempo ha llegado, de que viene su Salvador y que por lo tanto su sufrimiento va a pasar. El Padre nunca deja de ser Padre y Dios nunca deja de ser Dios. Si tú le conociste, si tú eres su hijo y te apartaste, y tú clamas a Él de corazón y te arrepientes, aunque estés en un pozo cenagoso, te va a sacar. Aunque estés en una cárcel oscura y mugrienta, de allí Él te va a sacar. Aunque estés en una situación la más difícil, de allí Él te va a sacar. Y te va a regresar tu identidad de hijo. El hijo está en una condición, por eso toco este pasaje y hago esta explicación. Porque está en una condición que ya no tenía fuerzas. Las condiciones que no tienen fuerzas muchas veces están dadas no solamente por las fuerzas físicas, sino por la fuerza moral. Cuando tu moral es quebrada y cuando tu identidad es rota a un punto de que ya no tienes moral para pararte delante de la gente y que no tienes identidad para caminar por el mundo. Cualquier camisa que te pongan de cualquier identidad te viene bien porque ya tú no tienes identidad. Esta era la condición del hijo pródigo. Ya no tenía identidad. Cualquier cosa le venía bien. Él lo que quería era sobrevivir en aquel mundo porque había perdido su identidad. A perder su identidad ya no se consideraba hijo. Esto le pasa a muchas personas que se apartan de Dios y miran atrás y miran con añoros aquellos momentos hermosos que pasaban en comunión con la iglesia de Jesucristo. Pero ya no se consideran hijos, ya no se consideran aceptos. Y te quiero dar un mensaje. Dios no ha dejado de ser Dios para ti. El Padre no ha dejado de ser Padre para ti. Y así como el Padre estaba en la torre, que significa en el lugar más alto, vigilante, a la expectativa de que su hijo tomase la más mínima decisión de regresar a él, él estaba allí vigilante. Pues así el Padre que está en los cielos está vigilante por ti. Si tú decides regresar a Él, si tú decides volverte a Él, Él te va a recibir y te va a regresar de nuevo para atrás la identidad de hijo, que ha sido quebrada no por Él, ha sido quebrada por el mundo, por las tinieblas a donde has ido, a donde has decidido ir allí a permanecer.
Pero Él renueva tus fuerzas si tú decides regresar a Él. Si tú decides regresar a Él, aquel que está en cero, no solamente hablo de las personas que han sido fieles, hay personas que están en cero, pero en un cero oscuro, en un cero negativo, porque se fueron de casa, porque se fueron debajo de la cobertura del Padre, porque se fueron debajo de la protección del Padre, porque se fueron debajo de la bendición del Padre. Y al principio caminaban bien, no se daban cuenta que las riquezas espirituales que tenían no dependían de ellos, no dependen de nosotros, dependen del Padre. Pero apartados del Padre, apartados de Jesús, nada somos y nada podemos hacer. Lo que te queda solo es un conocimiento. La riqueza espiritual, esa bendición espiritual, esa sed que saciamos cuando estamos cerca de Él, ese hambre que saciamos espiritualmente cuando estamos cerca de Él, no la vamos a encontrar en el mundo y no va a ser retroalimentada por el conocimiento que tuvimos cuando estábamos en la iglesia. Es a través de una comunión. Y si estás lejos de Él, pues no existe tal comunión. Necesitas regresar a Él. Y si tomas la decisión de regresar a Él, si me estás escuchando, yo no sé quién me está escuchando del lado allá de las cámaras, pero si esta es tu condición y tomas la decisión de regresar a Él, tú puedes tener la certeza de que tu Padre te va a recibir de vuelta. Escucha el pasaje del Hijo Pródigo. Léelo por ti mismo. Dice que el Padre sacó el mejor vestido. Dice que le puso anillo en su mano y le puso calzado en sus pies. Le regresó de nuevo la identidad para detrás como hijo y enderezó sus pasos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora aquí ya entra todo aquel que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. No es la voluntad de Dios de que nadie perezca, sino que de que todos vengan al arrepentimiento y de que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Tanto para aquellos que aún no se han entregado a Jesucristo como para aquellos que han decidido apartarse de la casa del Padre. Por lo tanto, es importante que sepas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por encima de todo, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y de que todos se salven. Escucha lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Porque el hijo pródigo no fue fiel con el padre. Eso nos pasa a todos. Muchas veces aún sin salir de la casa hacemos las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera no recibimos las consecuencias más funestas a veces porque Dios está ahí. Debiéramos recibir a veces consecuencias peores. Pero escucha lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios, el Padre, nunca deja de ser Padre. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a ser fiel. Él siempre te va a amar. Él no puede dejar de amarte. Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede traicionar a Él mismo. Él es un Dios fiel. Por lo tanto, Él guarda su palabra y Él cumple su promesa. Si nosotros decidimos no guardar su palabra, no cumplir sus promesas, ya ese es producto de nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa. Caminamos a veces de manera incorrecta, aún estando en la iglesia. Caminamos a veces de manera pensando que estamos haciendo lo correcto. A veces lo hacemos inconscientemente, pensamos que estamos haciendo lo correcto y no estamos haciendo lo correcto. Lo estamos haciendo de nuestra manera. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y debemos hacerlo de la manera que lo hizo Cristo, que es la manera de Dios. Pero aunque lo conocemos muchas veces, nosotros nos cuesta trabajo.
porque entendemos las cosas muchas veces de una manera que no es la manera correcta. Y otras veces, aunque la entendemos, pues sencillamente lo estamos haciendo de cabezones, es la realidad. Y no vale con Dios ser un cabezón o hacer las cosas aún por desconocimiento. No vamos a recibir realmente lo que esperamos de parte de Dios positivo si hacemos las cosas de nuestra manera. Y estamos realmente siendo infieles con Él. No nos estamos comportando a la altura que Él espera que nosotros nos comportemos. No lo estamos haciendo. Pero dice que aún así, dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dice que Él permanece fiel. Un padre verdadero, nunca deja de ser padre. Y si su hijo se va de la casa, se va a participar de las cosas del mundo, se va para el mundo a participar del alcohol, de la droga, del sexo, de la prostitución, de todas las cosas, de valores corruptos del mundo que corrompen los valores de la moral humana, que rompen, que destruyen la identidad de todo ser, sea hombre o mujer, que los destruye y los deja sin identidad y los deja extremadamente vulnerables para que otras personas de mente corrompida pues los manipulen y los usen a su manera. Por eso hoy en día hay tanta corrupción en los medios sociales. Es una epidemia, es una plaga lo que hay. No podemos cerrar los ojos y decir que no. Se está llamando lo bueno malo y se están haciendo cosas que son malas y se están promoviendo como cosas buenas aún en las redes sociales. Es increíble, es una plaga lo que hay. Pero el ataque es mayor a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes de hoy. Se les está tratando de corromper a un grado altísimo, de llevarlo a profundidades de tinieblas jamás que ellos nunca han conocido. Y sobre los niños que vienen creciendo, que se vienen formando, también hay un ataque despiadado y cruel. Por eso nosotros como padres debemos estar vigilantes. No debemos estar en la bobería, debemos estar vigilantes, sabiendo las cosas que están sucediendo y siendo guardianes de nuestro hijo. Si tú como padre no te consideras que tú vas a ser guardián de tu hijo, pues te quiero decir que estás en una posición bien mala como padre. Y padre no solamente es un progenitor. Padre no es aquel que tengo 3, 4, 5 hijos. Eso es un progenitor. Eso fue el que hizo muchos hijos. Padre es el que cubre. Padre es el que protege. Padre es el que bendice. No abras tu boca para maldecir a tus hijos. No importa si no es tu hijo biológico. Tú sabes, a lo mejor te casaste con una mujer y esa mujer tenía un hijo, 2 hijos y tú los adoptaste porque tuviste hijo con ella. Los estás criando. Están bajo tu potestad, bajo tu cobertura. También son tus hijos. Tienes que proyectarle el mismo nivel de cobertura, de protección y de bendición porque son parte de tu casa. De hecho, si tú miras bíblicamente, nosotros los gentiles hemos sido adoptados por Dios. Así que mucho cuidado con tratar de una manera despreciativa a un ser que sea adoptado en una familia. Porque a Dios no le agrada eso. Un corazón de padre es aquel que ama tanto lo que es nacido en su casa como aquel que adopta. Y lo adopta como hijo, no lo adopta como un bastardo, como un abortivo, como alguien que está haciendo una misericordia. Se hace una misericordia al adoptarnos, pero no nos trata con diferencia. Nos trata como hijos. Y tenemos que tener en cuenta que la bendición de un padre, de una madre, es por igual para todos en la casa. No hagas excepción de personas entre tus hijos. No tengas favoritismo. Eso no es bien visto ante los ojos de Dios. Y eso daña el corazón de los niños o de los hijos que están bajo tu cuidado. Tampoco abras tu boca para maldecir a tus hijos. Muchas veces tienen que ser corregidos como fuimos corregidos nosotros, pero no abras tu boca y no imites el comportamiento quizás de tus padres o de tus abuelos, tus tíos, cuando tú escuchaste, cuando estaban corrigiendo un niño y que le decían tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú nunca vas a llegar a ser nadie, por eso que estás como estás, por eso son tus resultados, porque eres un desastre, no has logrado nada y no vas a lograr nada en tu vida. No abras tu boca
para proferir esas palabras. Esas palabras dañan el corazón de los niños, de los hijos. Esas palabras marcan y no te puedes imaginar cuán profundo marcan. Son adultos y todavía las tienen en sus corazones. Tienen una identidad dañada, rota, porque los lastimaste cuando eran niños. Corrígelos, pero corrígelos según verdad. Corrígelos guiándolos siempre a ser mejores personas. No los maldigas. La maldición no es más que un instrumento en las manos de las tinieblas de Satanás para tomar dominio, para tomar autoridad, para tomar potestad sobre tus hijos. Ya bastante hay con la lucha que nosotros tenemos para también estarle dando autoridad a las tinieblas a que lastimen más a nuestros hijos. No maldigas a tus hijos. No establezcas maldición sobre la vida de tus hijos. Establece bendición. Aprende de lo bueno de la Biblia. Aprende de la oración sacerdotal que bendice a los hijos todos los días. Bendice a tus hijos. Cuando abran la boca, enséñalos. No siempre las cosas van a salir bien. Enséñalos a esforzarse, a ser valientes, como Dios le dijo a Josué. Aprende a ser padre. Yo sé que padre no se nace, sé que padre se aprende. Pero el ejemplo mejor y más grandioso que tenemos en la Biblia de aprender a ser padre está justo en la Biblia. Está en nuestro Dios y Señor, que nunca ha dejado de ser Dios y nunca ha dejado de ser Padre para nosotros. Él nos ama grandemente y siempre espera como Padre que nos volvamos a Él. Nosotros debemos aprender esto de Él siempre, porque Él nunca ha dejado de ser Dios y porque Él nunca ha dejado de ser Padre. Nosotros también debemos nunca dejar de ser Padre para nuestros hijos. Desde aquí te deseo que Dios te bendiga. Te deseo que si eres un hijo pródigo, pues que regreses a los brazos del Padre. Que si el hijo pródigo es uno de tus hijos, que ores por ellos. No hay mayor bendición que cubrir a tus hijos en oración. Dios siempre escucha la oración de un padre o una madre. Que ores por tus hijos grandemente, profundamente, que intercedas por ellos. No importa que no estén en casa. La cobertura que Dios establece de un padre sobre un hijo no está limitada a tiempo y espacio. Él es una autoridad espiritual delegada por Dios sobre tu vida. No importa si tú estás aquí en América y tu hijo está en Japón o en China o en Europa. No importa dónde estés. Tú oras por él. Y eso llega delante del Padre Celestial. Y Él escucha la oración de un padre y una madre. Ora por tus hijos. Cúbrelo. No importa si se fue para el mundo, si no está en los caminos del Evangelio. Ora por él. No dejes de orar por él. No te puedes imaginar cuántos hombres de Dios hay sirviendo hoy. Incluso otros que ya partieron, sirvieron en ministerios grandes, que eran personas que vivían en tinieblas y sus madres, sobre todo las madres, y sus padres oraron por ellos. Y oraron tan intensamente que un día entregaron su corazón a Jesús. No dejes de orar por tus hijos. No decaigas. Por muy negra, por muy difícil que tú veas la situación, no dejes de orar por ellos. Ora intensamente. Que Dios siempre escucha y respalda la oración de un padre y de una madre. Te deseo que Dios te bendiga. Te deseo que si no te has entregado a Jesús, pues que te entregues a Jesús, que le confieses tus pecados, que te arrepientas y que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Deseo que Dios active el propósito y el sueño de Jesús en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.